Los alímbicos son una especie de seres inteligentes que solían habitar en el sector alímbico, un sistema estelar compuesto de una estrella madre y dos planetas, o eso hasta donde se conoce. A diferencia de otras civilizaciones, sin embargo, los alímbicos no provenían de nuestra galaxia, sino de una galaxia vecina y ficticia que se le conoce como Tetra, tal vez como referencia a los cuerpos planetarios en el sistema y a otros artefactos celestes que aparecieron en algún momento de la historia. Los alímbicos son una de las especies más inteligentes y avanzadas que habitaron en el universo entero. Hay quienes los comparan con los Chozo cuando estos dominaban la Vía Láctea, pero también hay quienes creen que los alímbicos llegaron a ser superiores a ellos en todo sentido, desde en el ámbito tecnológico hasta en el ámbito biológico. Así pues, la historia de los alímbicos inició y terminó milenios antes de que la cazarrecompensas Samus Aran visitara el sector alímbico por primera vez, siendo una historia con tiempos de paz y prosperidad, pero también plagada de conflictos que los pusieron a prueba, y uno de estos conflictos fue lo que marcó su aniquilación total del universo. Es difícil hablar del origen de los alímbicos. Leyendo sus crónicas, todo apunta a que surgieron en el mismo sector alímbico, específicamente en el planeta Alinos. Antes de la extinción alímbica y antes de que el núcleo planetario estallara, evento que convirtió a este mundo en un orbe cubierto de lava y casi desprovisto de vida, Alinos fue descrito como un planeta hermoso y cálido, algo que parece indicar que el planeta era apto para ser un paraíso biológico. En cambio, Arcterra, el mundo más lejano del sistema solar, es un mundo helado y árido, y se implica que siempre ha estado así, pues no hay registro alguno de que algún desastre geológico lo haya dejado en tal estado. Por lo tanto, es seguro asumir que los alímbicos aparecieron en Alinos y, como toda especie inteligente, evolucionaron hasta ser capaces de crear avanzadas tecnologías. No obstante, incluso si Alinos solía ser un mundo apto para la vida, eso no quiere decir que fuera fácil sobrevivir en él. De hecho, los cuerpos de los alímbicos, que se tratan de exoesqueletos en realidad, debieron adaptarse especialmente para poder soportar el duro ambiente de Alinos, y ellos mismos aseguran que debían soportar tiempos difíciles. Afortunadamente, este cambio evolutivo les permitió soportar también las inclemencias heladas de Arcterra, mundo que también colonizaron y en donde erigieron templos. Así, los alímbicos vivieron en paz por generaciones gracias a su intelecto y voluntad de hierro, pero todo cambió cuando una fuerza desconocida llegó al sector alímbico. La paz fue rota por la llegada de una fuerza extraterrestre y hostil. ¿Quiénes eran los invasores? ¿Con qué fines fueron a invadir a una civilización pacífica? Estas son preguntas irresueltas, pero los alímbicos se vieron acorralados y en riesgo de ser eliminados. No obstante, esta gente no capituló y, posiblemente por indicaciones de la Orden Alímbica de Ancianos, un grupo de sabios responsables de dirigir a la sociedad, los alímbicos centraron su conocimiento y recursos en el desarrollo de armamento hasta que éstas superaron a las armas de los enemigos. Al mismo tiempo, las mentes de los alímbicos evolucionaron y desarrollaron al máximo sus funciones cognitivas, permitiéndoles pensar con mayor rapidez ante las amenazas provenientes de las estrellas. Todas estas nuevas armas y capacidades mentales dieron el triunfo a los alímbicos, desterrando a las fuerzas estelares del territorio alímbico para siempre. No se sabe con certeza si este conflicto se trató de las llamadas guerras fronterizas, que son mencionadas en la tumba del general Almiak, hallada en Alinos. De ser así, entonces debe hacerse hincapié que Almiak fue quien llevó a su ejército hacia la victoria final, y luego fue admitido en la Orden Alímbica. Eventualmente, Almiak falleció por causas desconocidas y sus restos fueron colocados en el ya mencionado sarcófago de las Tierras Altas, en Alinos. La paz volvió a reinar tras el triunfo alímbico, y los alímbicos retornaron a sus antiguas actividades filosóficas y científicas, pero sin descuidar su capacidad bélica, para no volver a ser víctimas de invasiones. Es posible que la estación llamada Puesto Vesperal haya surgido a raíz de este conflicto. Se trata de una estación espacial de tecnología alímbica que fue construida como una estación de suministro de combustible para las naves interestelares alímbicas y también como un depósito de municiones. Además, se conoce que esta estación alberga armamento de fusión nuclear que se mantuvieron a temperaturas bajo cero, pues así evitaban el recalentamiento de estas armas.
La guerra no solo mejoró las funciones cognitivas de los alímbicos, sino que también ayudó a sus mentes a evolucionar aún más, lo que terminó por brindarles habilidades psíquicas en forma de telequinesis, telepatía y la capacidad de entrar en otras dimensiones. Los nuevos tiempos postguerra fueron marcados por un suceso histórico entre los alímbicos. Los grandes avances médicos, como el descubrimiento de la neurogénesis, sentaron las bases de una nueva era alímbica de paz y prosperidad sin precedentes. Se conoce que un científico llamado Arcturus fue clave en estos avances, y tras su muerte fue enterrado en las tierras altas de Alinos, junto al héroe Almiak, de quien ya hemos hablado. Además, el puesto Vesperal no fue la única estación espacial que los alímbicos construyeron. En órbita sobre Alinos, una segunda estación, aún más grande, fue creada con el fin principal de albergar los conocimientos combinados de estudiosos, científicos e historiadores. De ahí el nombre que recibe la estación, los Archivos Empíreos. Entre otros propósitos, los Archivos Empíreos funcionaron también como un puerto estelar para cargamento pesado, y aquí también se cultivaron nanorobots cuya función jamás se especificó. En otros sucesos, los alímbicos pudieron construir fortalezas especiales dentro de cada planeta y estación en su dominio, en donde pudieran almacenar sus tesoros más preciados. 2 fortalezas en Alinos, 2 fortalezas en Arterra y 2 en cada estación espacial, sumando un total de 8 fortalezas ocultas a las cuales solo se podían acceder con ciertos artefactos que tienen la función de actuar como llaves. Y como medida adicional de seguridad, los alímbicos crearon poderosos guardianes biomecánicos con la misión de proteger los objetos de valor hallados en cada fortaleza, naciendo así los sistemas Slench y Cretafide. En el ámbito intergaláctico, los alímbicos comerciaron con otras civilizaciones y trazaron rutas en mapas. Presuntamente, de esta forma, es como ciertas armas dieron a parar a otras regiones fuera del sector alímbico. Como ejemplo, tenemos el Judicator de los Boson, el cual puede ser hallado también en Arterra. Otro ejemplo es el Magmaul, un arma de los Diamond que también llegó a manos de los alímbicos y que se encuentra en Alinos. Ocurre exactamente lo mismo con el Imperialist de los Kriken, el Destructor, el Voltric y el Neutrinarm. Es seguro declarar que tal vez los alímbicos crearon estas armas, o al menos algunas de ellas, y mediante el intercambio se extendieron a otras partes del universo. La paz se perpetuó por generaciones. Gracias al increíble poderío de los alímbicos, ya no hubo quien osara enfrentarlos. Se puede decir incluso que los alímbicos cayeron en la arrogancia. No obstante, en aquel lejano pasado, existía por allí una amenaza de inconmensurable poder que trajo calamidad. Sin previo aviso, un extraño meteoro, cuyo origen es completamente desconocido a día de hoy, llegó al sector alímbico y chocó con la estación de los Archivos Empíreos, causando daños severos en el área de los puertos. Este impacto, sin embargo, no desvió y frenó el meteoro, el cual terminó haciendo blanco en el planeta Alinos, comenzando así el peor de los tormentos para los alímbicos. Del meteoro estrellado surgió un miasma que comenzó a devorar los cuerpos de los alímbicos, absorbiendo su energía vital y fortaleciéndose con ella. Como si aquello no hubiera sido lo suficientemente horripilante, aquel gas pronto adoptó la forma de los alímbicos al limitar su composición y pasó a convertirse en una criatura sólida. Los alímbicos no se quedaron de brazos cruzados y enfrentaron a la criatura, que pasó a ser conocida como Gorea, presuntamente porque esta palabra era lo que se entendía de sus propios alaridos. Durante 3 meses, los alímbicos usaron todo su inigualable poderío militar contra Gorea, pero nada funcionó. Gorea fue capaz incluso de absorber las armas que eran usadas en su contra, y prosiguió con su matanza irrefrenable que, al parecer, se extendió a Arterra y al puesto Vesperal, dando una posible explicación al derrame del combustible tóxico que terminó congelándose alrededor de la estación. Al final, los alímbicos no fueron capaces de detener a Gorea. En 3 meses, quedaron al borde de la total extinción, y sabían perfectamente que la matanza no iba a limitarse al sector alímbico, sino que se extendería por todo el cosmos si no hallaban la forma de detenerlo. En medio de la desesperación, la Orden Alímbica de Ancianos ya había asumido que ninguna arma conocida por ellos sería capaz de derrotar a Gorea,
pero tal vez existía una última y única forma de poder detenerlo, no eliminándolo, sino conteniéndolo. La Orden y los supervivientes alímbicos crearon la esfera carcelaria, una prisión que envolvió a Gorea como una red y que pudo contenerlo con éxito. La esfera en cuestión había sido diseñada para que fuera energizada por la misma energía psíquica de Gorea, que ahora yacía cautivo dentro. Pero los alímbicos tomaron la decisión de aumentar la seguridad, presas del gran temor que esta aberración cósmica había infundido. Los últimos ciudadanos alímbicos se reunieron alrededor de la esfera carcelaria y destruyeron sus cuerpos para convertirse en energía espiritual pura mediante una técnica de transmutación espiritual. Con esta energía espiritual, la esfera carcelaria se convirtió en una prisión aún más formidable de lo que ya era. Y como última medida de seguridad, la Orden Alímbica de Ancianos, los únicos alímbicos con vida para entonces, trasladaron la esfera carcelaria a una prisión espacial, una gigantesca nave que era conocida como mazmorra. Luego de haber movido la esfera al interior de la mazmorra, la Orden Alímbica procedió a llevar a cabo la última fase del plan, que consistió en enviar a la nave prisión al vacío, una dimensión plagada de antimateria. Para ello, la Orden hizo uso de un enorme cañón terrestre que no se sabe cuándo se construyó, si fue en el pasado o en el momento que Gorea pudo ser contenido, y lo mismo puede decirse de la prisión espacial a decir verdad. Ambos temas, sin embargo, serán abordados en otra ocasión. El cañón debía ser energizado con 8 artefactos de tecnología límbica que recibieron el nombre de octolitos. Con ellos, el cañón se activó y disparó antimateria a velocidades superlumínicas, lo que permitió la apertura de una brecha entre la dimensión normal y la dimensión del vacío. Como acto final, la Orden Alímbica envió la mazmorra hacia aquella dimensión de antimateria, y allí dentro procedieron a cerrar la brecha y a apagar el cañón al retirar los octolitos del lugar. Se sabe que estos octolitos dieron a parar a las protegidas fortalezas ocultas en cada planeta y estación espacial, lo que permite asumir que los ancianos de la Orden fueron quienes trasladaron los octolitos hacia aquellos lugares. Se sabe también que, una vez guardados los artefactos, los ancianos también sacrificaron sus cuerpos y trasladaron sus almas a los 8 octolitos, lo que se tradujo en la completa extinción de los alímbicos en el plano físico. Y así llegó a su fin una de las más grandes civilizaciones que el cosmos haya visto jamás. El sacrificio de los alímbicos no fue en vano, sin embargo, pues Gorea permaneció confinado por un largo e indeterminable tiempo hasta que encontró una manera de escapar de su confinamiento. Gorea usó sus habilidades telepáticas para enviar un mensaje que prometía la existencia de un gran poder, esperando atraer a cualquier clase de entidad para que pudiera romper el sello en donde él fue atrapado. De igual manera, este mensaje telepático cruzó la dimensión del vacío y llegó a ser interceptado por gobiernos e individuos, entre ellos la Federación Galáctica y los piratas espaciales. El plan de Gorea rindió sus frutos, pues 6 poderosos cazarrecompensas, algunos representando a ciertas sociedades, se dirigieron al sector alímbico para buscar y apoderarse de aquel falso poder. Samus Aran también fue enviada a nombre de la Federación Galáctica. Es a partir de este punto que comienzan los eventos de Metroid Prime Hunters, y el resto es historia.